Prepárense, porque esta noche exploraremos un lugar donde el dolor y lo paranormal a menudo se encuentran, los velorios. Historias que te harán cuestionar la delgada línea que separa a los vivos de los muertos. Si eres valiente, quédate hasta el final. La primera historia nos lleva a un pequeño pueblo en México. Se velaba a un anciano muy querido por todos, don Ramiro. La sala estaba llena de familiares y amigos. A mitad de la noche, cuando el cansancio empezaba a vencer a los presentes, un frío antinatural invadió la habitación. Las velas parpadearon violentamente, como si una ráfaga de viento hubiera entrado, pero todas las puertas y ventanas estaban cerradas. De repente, la tapa del ataúd, que estaba cerrada pero no sellada, comenzó a levantarse lentamente. Un crujido de madera vieja llenó el silencio. Todos contuvieron la respiración, paralizados por el miedo. La tapa se abrió unos centímetros y luego se cerró de golpe. ¡Bam! El sonido hizo que varios gritaran. Pensaron que era su imaginación, el agotamiento, el dolor, pero minutos después volvió a suceder. Crujido, la tapa se levanta y ¡bam! Cae. De nuevo. El hijo Mayo, héroe de don Ramiro, un hombre escéptico y rudo, se acercó al ataúd. Con manos temblorosas, lo abrió por completo. Su padre yacía allí, inmóvil, exactamente como lo habían dejado. Pero al mirar sus manos, notó algo que le heló la sangre. Don Ramiro había sido enterrado con un pequeño crucifijo de plata entre sus dedos. Ahora, el crucifijo estaba en el suelo, fuera del ataúd. Nadie se había acercado, nadie lo había tocado. Decidieron sellar el ataúd inmediatamente y terminar el velorio. Nunca supieron qué quería don Ramiro, pero ninguno de los presentes volvió a dudar de que hay algo más allá. Ahora, viajemos a Colombia. Esta historia le ocurrió a una enfermera llamada Sofía Anella. Trabajaba en un hospital y una de sus pacientes, una anciana llamada doña Elvira, falleció después de una larga enfermedad. La familia de Elvira era muy humilde y no tenía muchos recursos, así que organizaron el velorio en su propia casa. Sofía, que le había tomado mucho cariño a la anciana, decidió ir a dar el pésame. Al llegar, la casa estaba en penumbra, iluminada solo por unas pocas velas. El ambiente era pesado, triste. Sofía se acercó al féretro para despedirse. Mientras rezaba en silencio, escuchó un susurro claro y nítido justo en su oído. Era la voz de doña Elvira, inconfundible. «Cuida mi cajita», susurró. Sofía se estremeció y miró a su alrededor. Estaba sola junto al ataúd. Pensó que su mente le jugaba una mala pasada. Se sentó con la familia un rato y antes de irse, la hija de doña Elvira se le acercó. «Sofía, mi mamá te quería mucho», le dijo con lágrimas en los ojos. «Antes de morir, me pidió que te diera esto». Le entregó una pequeña caja de madera tallada. Era una cajita de música. Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Qué es?», preguntó. «Era su tesoro», respondió la hija. La melodía la calmaba. Sofía abrió la caja y una suave melodía comenzó a sonar. En ese instante, todas las velas de la habitación se apagaron al mismo tiempo, sumergiendo a todos en una oscuridad total. Se escucharon gritos ahogados. Cuando lograron encender las luces, todo estaba en calma. Pero la cajita de música en las manos de Sofía se había cerrado sola y ya no sonaba. Sofía entendió el mensaje, se llevó la caja y, hasta el día de hoy, la cuida como si fuera el tesoro más preciado, sintiendo que una parte del espíritu de doña Elvira la acompaña. Nuestra siguiente historia es particularmente inquietante. Sucedió en una funeraria de una gran ciudad. Los empleados están acostumbrados a sucesos extraños, pero esto superó todo lo que habían visto. Estaban preparando el cuerpo de un hombre que había fallecido en un accidente. Era tarde, cerca de la medianoche, y solo quedaban 2 embalsamadores en el lugar. Mientras trabajaban, escucharon ruidos provenientes de la sala de velación contigua. Sonaban como si alguien estuviera arrastrando sillas pesadas por el suelo de mármol. Al principio, no le dieron importancia. A veces los edificios viejos crujen, pero el ruido se hizo más fuerte y constante. Uno de ellos, el más joven, fue a investigar. Abrió la puerta de la sala y todo estaba oscuro, excepto por la tenue luz de emergencia. No había nadie.
Las sillas estaban perfectamente ordenadas en filas, tal como las habían dejado. Regresó con su compañero, algo nervioso, y le dijo que no había nada. Continuaron su trabajo, pero a los pocos minutos escucharon una risa infantil, juguetona, que parecía venir de la misma sala. Ahora ambos estaban asustados. Decidieron ignorarlo, pensando que quizás venía de la calle. Pero la risa se repitió, esta vez más cerca, como si estuviera justo al otro lado de la puerta. Y luego, silencio. Un silencio tan profundo que era casi ensordecedor. De repente, la puerta de la sala de preparación, una puerta pesada de metal, se cerró de un portazo con una fuerza increíble. Quedaron atrapados, intentaron abrirla, pero estaba atascada. Empezaron a golpear y a gritar, pidiendo ayuda. Mientras lo hacían, del otro lado de la puerta, volvieron a escuchar la risa infantil, seguida de un susurro que les heló los huesos. Ahora les toca jugar conmigo. Pasaron casi una hora encerrados, escuchando susurros y risas intermitentes, hasta que el guardia de seguridad, en su ronda, los escuchó y logró abrir la puerta desde fuera. No había rastro de nadie. La sala de velación estaba vacía y en perfecto orden. Los dos embalsamadores renunciaron al día siguiente. Nunca se supo la identidad de ese espíritu juguetón y macabro. La última historia es corta pero impactante. Un joven llamado Carlos asistía al velorio de su abuela. Él y su abuela siempre habían tenido una conexión especial. Ella siempre le decía que, cuando se fuera, le enviaría una señal para que supiera que estaba bien. Durante el velorio, Carlos estaba destrozado. Se sentó en la primera fila, mirando el ataúd abierto, recordando todos los momentos que habían compartido. La sala estaba llena, pero para él era como si solo estuvieran su abuela y Elan. En un momento de profundo dolor, cerró los ojos y susurró a la abuela: «Por favor, dame esa señal. Necesito saber que estás en paz». Justo en ese instante, el teléfono celular que llevaba en el bolsillo vibró. Lo sacó, pensando que sería un mensaje de condolencias. Pero lo que vio en la pantalla lo dejó sin aliento. Era una llamada entrante. El identificador de llamadas decía «An abuela», «An su corazón se detuvo». Era el número de la casa de su abuela. Un teléfono fijo que, por supuesto, nadie estaba usando. Con manos temblorosas, contestó. No se escuchó nada al otro lado. Solo un silencio estático, pero Carlos supo, en lo más profundo de su ser, que esa era la señal. Susurró «Gracias, abuela. Te quiero», y colgó. Una extraña paz lo invadió. La llamada nunca quedó registrada en su historial. Fue un momento solo para él. Una última despedida de su querida abuela. Estas historias nos recuerdan que los velorios son umbrales, lugares donde el mundo de los vivos y el de los espíritus se tocan de formas misteriosas e inexplicables. ¿Has vivido algo parecido? Cuéntamelo en los comentarios. Gracias por acompañarme en este viaje aterrador. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte más historias de lo paranormal. Nos vemos en la próxima noche de terror. Hola a todos y bienvenidos a una nueva historia de terror. Acomódense, apaguen las luces y prepárense, porque el relato de hoy los llevará a un lugar donde la oscuridad tiene vida propia. La vieja casona de los Valdivia llevaba décadas abandonada, clavada en la cima de una colina solitaria como un diente podrido. Los lugareños la llamaban la Casa de las Sombras y contaban historias sobre ella en susurros. Decían que al anochecer las sombras en su interior se movían solas, que se estiraban y danzaban en las ventanas vacías. Yo, un joven escéptico y aficionado a lo paranormal, decidí que era el lugar perfecto para mi próxima exploración urbana. Llegué una tarde de otoño, cuando el cielo tenía el color del plomo y un viento helado barría las hojas secas por el camino. La casa era imponente, con su madera ennegrecida y sus ventanas rotas que parecían ojos vacíos. Forcé la puerta principal, que rechinó como un lamento, y entré. El aire dentro era denso.
cargado de polvo y de un silencio que pesaba en los oídos. La luz que se filtraba por las grietas apenas iluminaba el gran vestíbulo, donde los muebles cubiertos de sábanas blancas parecían fantasmas esperando en una fila. Empecé a grabar con mi cámara, narrando mis primeras impresiones. El suelo crujía bajo mis pies con cada paso. Subí la majestuosa escalera de caracol, sintiendo una extraña sensación de ser observado. No era el miedo habitual de estar en un lugar abandonado, era algo más. Era como si la propia casa estuviera conteniendo la respiración, esperando a que yo cometiera un error. En el segundo piso, encontré una habitación infantil. Un caballito de madera yacía volcado en el centro, y, en una esquina, una pequeña cuna. Me acerqué, y algo llamó mi atención. Dentro de la cuna había un único zapatito de bebé, perfectamente conservado. Mientras lo grababa, un ruido me heló la sangre. Provenía del pasillo. Sonaba como el suave balanceo de una mecedora. Salí lentamente de la habitación. Al final del pasillo, una vieja mecedora se movía sola, adelante y atrás, con un ritmo lento y constante. Mi corazón martillaba en mi pecho. Apunté la cámara. Mis manos temblaban. No había corrientes de aire, ninguna explicación lógica. El movimiento era deliberado, casi burlón. De repente, se detuvo. El silencio que siguió fue aún más aterrador que el sonido. Fue entonces cuando las vi, por primera vez, en las sombras. No eran simples ausencias de luz. En la pared del pasillo, una sombra alargada, que no correspondía a ningún objeto, comenzó a moverse. Se deslizó por la pared, contorsionándose como una serpiente. Luego, otra apareció a su lado, más pequeña y encorvada. No proyectaban nada. Eran la fuente de su propia oscuridad. Retrocedí, tropezando con mis propios pies, y casi caigo por las escaleras. Corrí al primer piso, mi mente gritando que debía salir de allí. Pero la puerta principal, la que yo había forzado para entrar, ahora estaba cerrada con una fuerza sobrenatural. La empujé, la golpeé, pero no cedió. Anne estaba atrapado. Un susurro helado recorrió la habitación. Parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Decía un nombre, una y otra vez, Elena. Desesperado, busqué otra salida. Me adentré en lo que parecía ser una biblioteca. Los libros estaban esparcidos por el suelo, cubiertos de moho. Sobre un escritorio polvoriento, encontré un diario. La caligrafía era elegante, femenina. Pertenecía a una mujer llamada Elvira Valdivia. Empecé a leer, pasando las páginas con dedos temblorosos. Elvira hablaba de su profunda tristeza tras perder a su hija pequeña, Elena, a causa de una enfermedad repentina. Escribía sobre cómo la casa parecía compartir su dolor, volviéndose más oscura y fría. Pero luego, las entradas se volvieron extrañas, delirantes. Elvira afirmaba que Elena no se había ido del todo. Decía que la veía en las sombras, que su pequeña jugaba en los rincones oscuros de la casa. Escribió sobre un pacto con los moradores de la oscuridad para mantener a su hija con ella, a cambio de anclar sus almas a la casa para siempre. La última entrada era escalofriante. Esta noche me uniré a Elena en las sombras. Seremos parte de este hogar por toda la eternidad. Quien entre jugará con nosotras. En ese momento, la temperatura de la habitación descendió bruscamente. Mi aliento se convirtió en vaho. Levanté la vista del diario y vi cómo las sombras de la biblioteca empezaban a congregarse en el centro de la estancia. Se arremolinaron, creciendo en tamaño y densidad hasta formar dos figuras vagamente humanas. Una alta y delgada, como una mujer con un vestido largo, y otra pequeña a su lado, la silueta de una niña. No tenían rasgos, solo un vacío más oscuro que la noche. La sombra de la niña extendió una mano hacia mí y no. Era una amenaza, parecía una invitación, un juego, pero yo sabía que si aceptaba, si me dejaba tocar por esa oscuridad, me uniría a ellas. Mi cámara seguía grabando, capturando la pesadilla que se desarrollaba ante mí. Anne era mi única prueba, mi único testigo. Dejé caer el diario y corrí sin mirar atrás. Las sombras se deslizaron tras de mí, veloces y silenciosas. Un susurro infantil resonó en mi oído. ¿No quieres jugar? Subí de nuevo las escaleras, sin un plan, solo movido por el pánico. Entré en la primera habitación que encontré, y cerré la puerta de un portazo.
Era el dormitorio principal. Una cama con dosel cubierta de telarañas dominaba el espacio. Mi única esperanza era la ventana. Corrí hacia ella, luchando con el pestillo oxidado. Mientras lo hacía, vi mi propio reflejo en el cristal sucio. Y detrás de mí, en el reflejo, las dos sombras estaban de pie junto a la cama, observándome. La figura de la mujer, Elvira, levantó lentamente un brazo, señalándome. La de la niña, Elena, soltó una risita que sonó como cristales rotos. El pestillo finalmente cedió. Abrí la ventana de golpe, sin importarme la caída. El aire fresco de la noche me golpeó la cara. Miré hacia abajo. No, era una altura mortal, pero me rompería algo seguro. Era eso, o quedarme allí. Detrás de mí, la puerta empezó a temblar violentamente. Los susurros se convirtieron en un coro furioso y siceanta an saltan. Aterricé sobre un arbusto que amortiguó parte de la caída, pero sentí un dolor agudo en mi tobillo. Me arrastré, sin atreverme a mirar atrás, alejándome de la casa. Cuando estuve a una distancia segura, me giré. En la ventana del dormitorio desde la que había saltado, dos siluetas oscuras me observaban. Permanecieron allí, inmóviles, mientras yo huía cojeando hacia la seguridad de mi coche, dejando atrás la casa de las sombras y a sus eternas moradoras. Nunca volví a ese lugar. La grabación que hice es temblorosa, oscura y caótica, pero si la miras con atención, puedes verlas. Puedes ver las sombras moviéndose, danzando, y a veces, si subes el volumen lo suficiente, puedes oír una risita infantil invitándote a jugar. Un juego al que nadie debería jugar jamás. Muchas gracias por acompañarme en esta aterradora historia. Si te ha gustado y quieres más relatos como este, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nada. Cuéntame en los comentarios qué te ha parecido. Nos vemos en la próxima pesadilla. ¿Alguna vez has sentido un escalofrío en la espalda mientras caminabas por un campo solitario al anochecer? ¿Has escuchado un ruido extraño en la oscuridad que hizo que tu corazón se detuviera por un instante? Si es así, prepárate, porque la historia que voy a contarte hoy podría ser la razón de esos miedos inexplicables. Hoy vamos a adentrarnos en la leyenda de una de las criaturas más temidas y misteriosas de América Latina, el chupacabras. Todo comenzó en la década de los 90, en la hermosa isla de Puerto Rico, un lugar conocido por sus playas paradisíacas y su música vibrante. Pero de repente, una sombra oscura cayó sobre la comunidad rural. Los granjeros empezaron a despertarse con una escena macabra. Sus animales, cabras, ovejas, pollos, aparecían muertos en sus corrales, pero no era obra de un depredador común. No había signos de lucha ni grandes desgarros. Solo unas pequeñas y precisas perforaciones en el cuello, y algo aún más extraño en los cuerpos, estaban completamente drenados de sangre. La gente estaba aterrorizada. ¿Qué clase de animal podía hacer algo así? Los rumores comenzaron a volar como el viento entre las palmeras. Al principio, algunos pensaron en perros salvajes, otros en algún tipo de culto extraño. Pero los ataques continuaban, noche tras noche, cada vez con más frecuencia y con la misma firma inexplicable. El pánico se apoderó de las pequeñas comunidades. Los granjeros montaban guardia durante la noche, armados con lo que tuvieran a mano, esperando atrapar a la bestia responsable. Fue entonces cuando empezaron a aparecer los primeros testigos, aquellos que afirmaban haberlo visto. Las descripciones, aunque variadas, tenían elementos en común que helaban la sangre. Hablaban de una criatura de aproximadamente 1 metro de altura, que se movía a 2 patas, como un canguro. Tenía una piel grisácea y escamosa, grandes ojos rojos que brillaban en la oscuridad como 2 brasas encendidas, y una hilera de púas afiladas que recorrían su espalda, desde el cuello hasta la base de la cola. Y lo más aterrador, colmillos largos y afilados, perfectos para perforar la piel y succionar la vida de sus víctimas. El nombre no tardó en llegar a el chupacabras, una palabra que se convirtió en sinónimo de miedo y misterio. La primera persona en reportar haber visto a la criatura fue una mujer llamada Madeline Tolentino, en el pueblo de Canóvanas. Ella lo describió como una criatura bípeda, de aspecto casi alienígena,
que saltaba por su patio trasero. Su testimonio abrió la puerta a cientos de otros avistamientos por toda la isla. La gente no solo encontraba a sus animales muertos, ahora veían a la criatura que los cazaba. Imagina el terror. Estás en tu casa, en medio de la noche, y escuchas un alboroto en el gallinero. Sales con una linterna, esperando encontrar a un zorro o un perro. Pero en lugar de eso, la luz de tu linterna revela una figura humanoide, con ojos rojos brillantes, agachada sobre una de tus gallinas. La criatura te mira fijamente por un segundo, antes de dar un salto increíblemente alto y desaparecer en la oscuridad de la noche. Eso es lo que decenas de personas juraron haber experimentado. La histeria colectiva era total. Los medios de comunicación locales y luego internacionales se hicieron eco de la noticia. Equipos de televisión de todo el mundo llegaron a Puerto Rico para cubrir la historia del vampiro de Moca, como también se le llamó. Entrevistaban a testigos, filmaban los animales muertos y consultaban a expertos. Veterinarios y biólogos estaban desconcertados. Los cuerpos de los animales no presentaban las marcas típicas de un depredador conocido. Las punciones eran demasiado limpias, demasiado precisas. El fenómeno no se quedó en Puerto Rico, como si la criatura pudiera viajar a través del mar. Los informes de ataques de chupacabras comenzaron a surgir en otros países. República Dominicana, México, Chile, Argentina e incluso en el sur de los Estados Unidos. En cada lugar, la historia era la misma: animales de granja muertos, sin una gota de sangre en sus cuerpos y con extrañas marcas de punción. La leyenda del chupacabras se había vuelto global. En México, por ejemplo, los relatos eran especialmente intensos. Granjeros en estados como Jalisco y Sinaloa reportaron la pérdida de cientos de cabezas de ganado. La descripción de la criatura era similar a la puertorriqueña: un ser bípedo, con púas en la espalda y ojos rojos. Se formaron patrullas vecinales para cazar a la bestia, pero nunca encontraron nada concreto. Solo dejaba tras de sí un rastro de muerte y miedo. Con el tiempo, surgieron diferentes teorías para explicar el origen del chupacabras. Una de las más populares, y también una de las más fantásticas, es que se trata de un experimento genético que salió mal. Algunos creen que fue creado en un laboratorio secreto, posiblemente por agencias gubernamentales, y que escapó, desatando el caos. Otros van más allá y sugieren un origen extraterrestre. Afirman que el chupacabras es una mascota alienígena abandonada en la Tierra, o incluso el propio alienígena, que recolecta muestras biológicas de nuestros animales. Por supuesto, también hay explicaciones más escépticas. Muchos científicos y biólogos argumentan que los ataques podrían ser obra de depredadores comunes, como coyotes o perros salvajes, que sufren de enfermedades como la sarna. La sarna puede hacer que un animal pierda su pelo, que su piel se vuelva gris y arrugada, y que se vea realmente monstruoso. Esto explicaría su extraña apariencia. En cuanto a la sangre, argumentan que después de la muerte, la sangre se coagula y se asienta en la parte inferior del cuerpo, dando la impresión de que ha sido drenada. De hecho, en Texas y otras partes de Estados Unidos, se han encontrado los cuerpos de extraños animales parecidos a perros sin pelo, que muchos han proclamado como el cadáver del chupacabras. Sin embargo, los análisis de ADN realizados en la mayoría de estos cuerpos han revelado que se trataba simplemente de coyotes o perros con una sarna muy severa. Pero esto no convence a todos. Los creyentes argumentan: ¿puede un coyote enfermo hacer punciones tan perfectas? ¿Y por qué no se come a su presa? El debate sigue abierto. Para muchos, el chupacabras no es solo una leyenda, es una realidad aterradora que han vivido en carne propia. Es la explicación a esas noches de insomnio, a la pérdida de sus animales y a esa figura espeluznante que vieron por el rabillo del ojo en la oscuridad. Para otros, es un fascinante caso de histeria colectiva, un mito moderno nacido del miedo a lo desconocido y amplificado por los medios de comunicación. Lo que es innegable es el impacto cultural del chupacabras. Se ha convertido en un ícono del folclore latinoamericano, una figura tan reconocida como el Bigfoot o el monstruo del lago Ness. Ha inspirado películas, libros, programas de televisión y hasta canciones. Es parte de nuestro imaginario colectivo, un recordatorio de que, incluso en nuestro mundo moderno
y tecnológico, todavía hay rincones oscuros donde acechan misterios que no podemos explicar. Así que la próxima vez que escuches un ruido extraño en la noche, cuando los perros del vecindario ladren sin razón aparente, podrías preguntarte, ¿será solo el viento? ¿O será que la legendaria criatura, el chupacabras, anda cerca, buscando a su próxima víctima en el silencio de la madrugada? La respuesta, quizás, es mejor no conocerla. Gracias por acompañarme en este viaje a lo más profundo del misterio del chupacabras. Si te gustan estas historias que te ponen la piel de gallina, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal. Así no te perderás ninguna de nuestras futuras exploraciones a lo desconocido. Nos vemos en la próxima historia. ¿Alguna vez han sentido esa extraña sensación de que algo no está bien? Incluso cuando todo parece tranquilo. A mí me pasó. Vivo en un pequeño pueblo en las montañas, un lugar donde el silencio de la noche solo es interrumpido por el viento entre los árboles o el aullar lejano de un coyote. O al menos, eso creía. Todo comenzó hace unos meses. Era una noche de verano, de esas calurosas y pegajosas. No podía dormir, así que abrí la ventana para que entrara un poco de aire fresco. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez. Era un canto. No se parecía a nada que hubiera oído antes. No era el canto de un pájaro nocturno, ni el llanto de un animal. Era una melodía extraña, casi hipnótica, que parecía venir de las profundidades del bosque que rodea mi casa. Al principio pensé que era mi imaginación. Quizás el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Cerré la ventana y traté de ignorarlo, pero la melodía se quedó grabada en mi cabeza. La noche siguiente volvió a la misma hora, justo después de la medianoche. Esta vez el canto era más claro, más cercano. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Había algo inquietante en esa melodía, algo que atraía y a la vez aterrorizaba. Decidí preguntarle a mi vecino más cercano, un anciano llamado Don Eladio, que ha vivido en estas tierras toda su vida. Cuando le describí el canto, su rostro se puso pálido. Me miró con unos ojos llenos de miedo y me dijo que cerrara bien mis ventanas por la noche y que, bajo ninguna circunstancia, saliera a buscar el origen de esa música. Me contó una vieja leyenda local. Decían que en el corazón del bosque habitaba una entidad antigua, un ser que no pertenece a nuestro mundo. Lo llaman el silbador de la noche. Según la historia, se manifiesta a través de un canto hipnótico para atraer a los curiosos o a las almas perdidas hacia la oscuridad del bosque. Aquellos que siguen la melodía simplemente desaparecen. Nunca más se vuelve a saber de ellos. Al principio, me pareció una simple historia de fogata para asustar a los niños. Pero el canto seguía cada noche. Y cada vez se sentía más personal, como si me estuviera llamando directamente a mí. Empecé a tener pesadillas horribles. Soñaba que caminaba descalzo por el bosque, siguiendo esa música inquietante. En mis sueños, sentía como las ramas arañaban mi piel y como el frío del suelo se metía en mis huesos, pero no podía detenerme. El canto me obligaba a seguir adelante, hacia una oscuridad de la que sabía que no podría escapar. Una noche, la curiosidad y el miedo me vencieron. Ya no podía soportar la incertidumbre. Necesitaba saber qué o quién estaba produciendo ese sonido. Tomé una linterna potente y, en contra de la advertencia de Don Eladio, salí de mi casa y me adentré en el bosque. El aire se volvió pesado y frío al instante. El silencio era total, excepto por el crujido de las hojas secas bajo mis pies, y por supuesto, el canto. Ahora estaba más fuerte que nunca, resonando entre los árboles como un eco macabro. La luz de mi linterna apenas lograba cortar la oscuridad. Las sombras parecían moverse a mi alrededor, creando formas grotescas que jugaban con mi mente. Caminé durante lo que parecieron horas, aunque probablemente solo fueron minutos. La melodía me guiaba, tirando de mí como un hilo invisible. Llegué a un pequeño claro. En el centro había un viejo roble, mucho más grande y retorcido que los demás. Y fue allí donde la vían. No era una persona. Era una figura alta y delgada, casi esquelética, envuelta en lo que parecían harapos oscuros. Su rostro estaba oculto en las sombras,
pero pude ver dos puntos brillantes que me observaban fijamente como brazaus incandescentis. La melodía no salía de una boca, sino que parecía emanar de todo su ser, vibrando en el aire a su alrededor. El pánico se apoderó de mí. Mi cuerpo se paralizó por completo. Quería gritar, correr, pero no podía moverme. Estaba atrapado en su mirada, mientras el canto se intensificaba, martillando mi cráneo, llenándome de una desesperación absoluta. La figura levantó lentamente un brazo largo y huesudo, señalándome. No sé de dónde saqué las fuerzas. Fue como si un instinto primario de supervivencia finalmente rompiera el hechizo. Di media vuelta y corrí. Corrí sin mirar atrás, sin importarme las ramas que me golpeaban la cara o las raíces con las que tropezaba. Solo podía escuchar mis propios latidos acelerados y ese canto infernal persiguiéndome cada vez más cerca. Logré llegar a mi casa de alguna manera. Entré de un portazo y puse todos los cerrojos. Me acurruqué en un rincón, temblando, mientras el canto sonaba justo afuera de mi ventana, más fuerte y furioso que nunca. Duró toda la noche. Cada nota era una tortura. Al amanecer, el canto cesó. El sol nunca me había parecido tan reconfortante. Cuando finalmente tuve el valor de mirar por la ventana, encontré algo que heló mi sangre. Justo en el lodo, debajo de mi ventana, había unas huellas. No eran humanas. Eran largas, delgadas, con dedos anormalmente largos, como garras. Desde esa noche, no he vuelto a escuchar el canto, pero el miedo no se ha ido. Cada vez que cae la noche, siento una presencia observándome desde la oscuridad del bosque. A veces, creo ver una figura alta y delgada moviéndose entre los árboles, justo en el límite de mi propiedad. He reforzado todas las puertas y ventanas. Duermo con las luces encendidas, pero sé que eso no lo detendrá si decide volver. Don Eladio me dijo que tuve suerte, que el silbador me había marcado y que solo me había dejado ir como una advertencia. Ahora vivo con este terror constante. No sé si algún día podré sentirme seguro de nuevo. Esta historia no es una leyenda para mí, es mi realidad. Así que, si alguna vez están en un lugar aislado por la noche y escuchan un canto extraño y melódico que parece llamarlos desde la oscuridad, por favor, hagan lo que yo no hice. No salgan, cierren sus puertas, tápense los oídos y recen para que llegue el amanecer, porque algunas melodías no están hechas para ser escuchadas, y algunas puertas, una vez abiertas, nunca se pueden volver a cerrar. Gracias por acompañarme en esta experiencia. Si te gustan este tipo de relatos, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna historia. Nos vemos en la próxima pesadilla. La lluvia golpeaba el techo, mientras Leo, de 10 años, solo e inquieto, subía a hurtadillas al ático prohibido con una linterna parpadeante. Encontró un cofre grande y antiguo escondido detrás de periódicos viejos, sus correas de hierro oxidadas, su pestillo pesado, pero abierto. Dentro, entre mantas roídas por las polillas, yacía una muñeca extraña y pesada con ojos grandes y fijos que parecían absorber la oscuridad. Mientras Leo levantaba la muñeca, un escalofrío le recorrió la espalda. El ático, de repente, se sintió vasto y vacío, como si hubiera perturbado algo destinado a dormir para siempre. Abajo, Leo examinó la muñeca 60 centímetros de alto, cara de porcelana agrietada, cabello enredado y un vestido de terciopelo descolorido. Sus ojos de cristal negro eran insondables, su sonrisa una mueca secreta e inquietante. La colocó en la repisa de la chimenea, pero su mirada lo seguía, la habitación cargada con la sensación de ser observado. Esa noche, incapaz de resistir, puso la muñeca en el estante de su habitación, su silueta acechándolo a la luz de la luna. Leo intentó dormir, pero los ojos vacíos de la muñeca ardían en su mente. Sabía que era más que un juguete. Al día siguiente comenzaron cosas extrañas, puertas entreabiertas, objetos movidos, débiles susurros en pasillos vacíos. La muñeca siempre parecía cambiar de posición, con la cabeza inclinada, las manos movidas, como si estuviera viva cuando no la observaban.
Los padres de Leo desestimaron sus miedos, pero él sabía la verdad. La muñeca se movía sola. Una tarde, mientras hacía la tarea, un susurro frío rozó su oído. «Mío». Se dio la vuelta. La cabeza de la muñeca ahora estaba girada directamente hacia él. Sus ojos negros, fijos en los suyos. El miedo de Leo se profundizó. La casa ya no se sentía como un hogar. Una semana después, la televisión de Leo se apagó y una melodía inquietante de caja de música resonó desde la cocina. Encontró la muñeca en el cajón de los cubiertos abierto, su sonrisa más amplia, la música emanando de su pecho. Congelado por el terror, Leo se dio cuenta de que había dejado la muñeca arriba. ¿Cómo se había movido? La música se detuvo abruptamente, sumiendo la casa en silencio. Los ojos de la muñeca brillaron en la penumbra, burlándose de él. El mundo de Leo se estaba desmoronando. Leo encerró la muñeca en su armario, apretando la puerta con fuerza, como si así pudiera contener el frío que se filtraba por las rendijas. Sin embargo, la presencia de la muñeca era imposible de ignorar. El aire se volvía más denso, y la habitación, antes cálida, parecía helarse poco a poco. Cada noche, el silencio se llenaba de una inquietud invisible, como si algo acechara desde la oscuridad del armario, esperando el momento de salir. Las sombras se movían rápidamente al borde de su visión, deslizándose por las paredes y el suelo. Los pasos resonaban en pasillos vacíos, a veces tan claros que Leo se detenía, conteniendo la respiración, convencido de que alguien más caminaba con él. Un llanto triste, casi un susurro, se filtraba de las paredes, llenando la casa de una melancolía inexplicable. Era como si la casa misma llorara, como si compartiera el dolor de la muñeca atrapada. Sus padres se preocuparon al ver a Leo cada vez más pálido y silencioso. Intentaron consolarlo, asegurándole que no había nada de qué temer, pero Leo sabía la verdad. La enfermedad no era física, ni tampoco un simple miedo infantil. Era una presencia oscura que se había instalado en la casa, y todo giraba en torno a la muñeca. Nadie más podía sentirlo, pero él lo sabía con certeza. Una noche, mientras se cepillaba los dientes, la luz del baño parpadeó. Leo levantó la vista y en el reflejo del espejo vislumbró a una niña pálida de pie detrás de él. Tenía el cabello oscuro, una mejilla agrietada y un vestido rojo descolorido. Sus ojos tristes lo miraban fijamente. Era la muñeca, pero ahora estaba viva, convertida en una presencia espectral que lo observaba desde el otro lado del cristal. Se dio la vuelta de inmediato, con el corazón latiendo con fuerza, pero el baño estaba vacío. No había rastro de la niña ni de la muñeca. Solo el silencio y la sensación de que algo invisible seguía allí, acechando en las sombras. La imagen quedó grabada en su mente para siempre. La muñeca no era solo un objeto, sino un recipiente para una niña fantasma que ahora acechaba su hogar. Encerrarla en el armario no la detendría. Su sombra ya se había extendido por toda la casa, y Leo comprendió que enfrentarse a ella sería mucho más difícil de lo que jamás imaginó. Desesperado, Leo llamó a su abuela, quien había vivido en la casa de niña. Ella escuchó en silencio. Luego reveló la verdad. El cofre pertenecía a su hermana, Lily, quien murió joven, aferrándose a su amada muñeca. Las últimas palabras de Lily fueron a la muñeca: «Jugaremos para siempre. Nunca estarás sola». Afligida, la familia encerró las cosas de Lily en el ático, con la esperanza de olvidar. Pero una parte de la tristeza de Lily permaneció dentro de la muñeca. La niña en el espejo, el llanto en las paredes. Era Lily, atrapada con su muñeca. Leo se dio cuenta de que la había liberado. Esa noche, Leo se armó de valor y se acercó al armario, sintiendo cómo la oscuridad parecía respirar a su alrededor. Con la voz temblorosa, susurró el nombre de la muñeca: Lily, como si, al pronunciarlo, pudiera romper el hechizo que llenaba la habitación de miedo. El silencio era tan denso que podía oír el latido de su propio corazón, y por un instante deseó no haber dicho nada. De repente, el aire se volvió helado, como si una ventana invisible se hubiera abierto al invierno.
El llanto que había llenado la casa durante días se detuvo de golpe, dejando un vacío inquietante. Leo sintió como el frío le calaba los huesos y supo que algo había cambiado. Entonces, una voz suave y lejana, la voz de una niña, emergió de la penumbra. «¿Sabes mi nombre?», susurró, como si estuviera justo detrás de él, aunque la habitación parecía vacía. Era una voz que no había escuchado antes, pero que sentía extrañamente familiar, como un recuerdo olvidado. «¿Quieres jugar? He estado tan sola», continuó la voz, cargada de una tristeza profunda y una esperanza inquietante. Leo miró hacia la muñeca, que yacía inmóvil sobre la cama, y por primera vez sintió que lo observaba de vuelta, esperando una respuesta. El corazón de Leo latía con fuerza, retumbando en sus oídos mientras la voz se hacía más clara, más cercana, como si la distancia entre ellos se desvaneciera. Había una urgencia en el tono, una desesperación por encontrar una amiga que nunca la abandonara, una compañía eterna. Leo recordó las últimas palabras que había escuchado de Lily, palabras que ahora resonaban con un nuevo significado. Se preguntó si, al hablarle a la muñeca, en realidad estaba haciendo una promesa, un pacto silencioso que no comprendía del todo. La voz susurró de nuevo, esta vez con un anhelo escalofriante. «Necesito una nueva amiga, alguien que se quede, para siempre». El eco de esas palabras llenó la habitación, envolviendo a Leo en una mezcla de miedo y compasión. La habitación se congeló aún más. Leo vio su propio aliento formarse en el aire, como si la presencia de Lily absorbiera todo el calor y la esperanza del lugar. El tiempo parecía haberse detenido y cada segundo se sentía eterno. Entonces Leo comprendió la verdad más aterradora de todas. La muñeca no estaba embrujada por el espíritu de Lily. La muñeca era Lily. Y ahora, ella buscaba a alguien que la acompañara en su soledad para siempre. Presa del pánico, Leo intentó huir, pero la risa de Lily resonó. «¡Vamos a jugar al escondite! ¡Siempre encuentro a mis amigos!». Las luces parpadearon, las sombras se estiraron y la casa tembló con su rabieta. Desesperado, Leo corrió al ático, subiendo las escaleras detrás de él. En la oscuridad, se arrastró hasta el cofre, se metió dentro y cerró la tapa. Abajo, la voz cantarina de Lily llamó. «Leo, ¿dónde estás?». Contuvo la respiración, rezando para que no lo encontrara. El ático estaba en silencio, pero el juego no había terminado. Estaba de vuelta donde todo comenzó, escondido en la oscuridad. Acostado en el fondo del cofre, Leo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Algo duro y frío presionaba contra su costado. Era un muñeco, pero no uno cualquiera. Vestía ropa moderna, como si acabara de salir de una tienda, pero sus ojos de cristal parecían observarlo con una intensidad inquietante. El aire dentro del baúl era denso, impregnado de un aroma a madera vieja y polvo, y cada respiración se volvía más difícil. Leo intentó moverse, pero el espacio era tan reducido que apenas podía girar la cabeza. El silencio era absoluto, roto solo por el latido acelerado de su propio corazón. De repente, comprendió la verdad. El horror lo invadió al darse cuenta de que Lily, la muñeca de porcelana, no solo acechaba a quienes se acercaban a ella, sino que también atrapaba a sus compañeros de juego. Los convertía en muñecos, condenándolos a permanecer a su lado para siempre, sin posibilidad de escapar. Leo recordó las historias que había escuchado sobre el ático y los niños desaparecidos, y supo que ahora formaba parte de esa leyenda oscura. Un susurro helado llenó la oscuridad, tan suave que parecía un pensamiento en su propia mente. «Te encontré», murmuró una voz femenina, cargada de una mezcla de dulzura y amenaza. El sonido se deslizó por el aire, envolviendo a Leo en una sensación de terror paralizante. De pronto, la tapa del cofre comenzó a cerrarse lentamente desde afuera. Leo vio cómo la luz se desvanecía, reemplazada por una oscuridad total. Golpeó la madera con desesperación, pero sus gritos se ahogaron en el silencio del ático. Estaba atrapado, sin nadie que pudiera escuchar su llamado. «Ahora podemos jugar para siempre», cantó la voz de Lily, su tono infantil y alegre, contrastando con la gravedad de la situación.
La melodía era pegadiza, casi hipnótica, y resonaba en la mente de Leo como una promesa imposible de romper. Sintió cómo sus extremidades comenzaban a enfriarse y endurecerse. La piel de sus manos y brazos se volvió rígida, transformándose lentamente en porcelana brillante y frágil. El proceso era doloroso y aterrador, como si su humanidad se desvaneciera con cada segundo que pasaba. Leo intentó gritar, pero su voz se apagó, atrapada en una garganta que ya no le pertenecía. Su grito murió en su garganta, sofocado por la transformación y la oscuridad que lo envolvía. El miedo lo consumió por completo y supo que nadie vendría a rescatarlo. La soledad era absoluta y el tiempo parecía haberse detenido en ese instante de terror. Lo último que vio antes de perder la conciencia fueron los ojos de cristal negro de Lily, que lo miraban fijamente. En esos ojos brillaba una sonrisa torcida, llena de amor posesivo y una promesa silenciosa de compañía eterna. En el ático, entre las sombras y el polvo, la muñeca olvidada había encontrado finalmente un nuevo amigo. El silencio del lugar se llenó con la presencia de dos figuras inmóviles, unidas por un destino trágico. Y este nuevo amigo, convertido en muñeco, nunca podría irse. Así, el secreto del ático permaneció oculto, esperando a la próxima visita. Bienvenidos a un nuevo episodio de terror. Hoy vamos a adentrarnos en una de las leyendas urbanas más escalofriantes de España. Una historia que ha helado la sangre de incontables conductores durante décadas. La mujer de la carretera de Toledo. ¿Estás listo para conocer la verdad detrás de este relato? Apaga las luces, sube el volumen y prepárate, porque el viaje que estamos a punto de comenzar podría cambiar para siempre tu forma de ver las carreteras solitarias por la noche. La historia nos sitúa en la antigua carretera nacional N401, que une Madrid con Toledo. Una vía que, aunque hoy en día tiene alternativas más modernas, guarda en su asfalto los ecos de sucesos inexplicables y terroríficos. Durante años, los testimonios se han acumulado, describiendo un encuentro fantasmal que desafía toda lógica. Camioneros, viajeros solitarios, familias, muchos afirman haberla visto. Una figura solitaria que emerge de la oscuridad. Una mujer que parece necesitar ayuda desesperadamente. Imagina la escena. Es pasada la medianoche. Conduces solo. La fatiga empieza a hacer mella y la monotonía de la carretera te envuelve. De repente, tus faros iluminan algo al borde del camino. Es una mujer. Viste de forma anticuada, quizás con ropas oscuras o un vestido blanco, y su rostro refleja una angustia infinita. Su gesto es inconfundible. Te pide que pares. Tu primer instinto es ayudar. ¿Qué hace una mujer sola a estas horas, en medio de la nada? ¿Podría estar en peligro? ¿Podría haber tenido un accidente? Empero algo no cuadra. Una sensación de frío intenso te recorre la espalda. Un presentimiento oscuro que te grita que no te detengas. Algunos valientes, ignorando esa voz interior, han decidido parar. Al bajar del coche, la mujer ha desaparecido. Se esfumó, como si nunca hubiera estado allí. Otros, más precavidos, reducen la velocidad y la observan por el retrovisor. Y es entonces cuando el verdadero horror se manifiesta. La ven desvanecerse en el aire, o peor aún, la ven aparecer de repente en el asiento trasero de su propio coche, reflejada en el espejo con una mirada vacía y aterradora. Los relatos más comunes hablan de una joven vestida de blanco, a veces con un velo, como si fuera una novia. Se dice que hace autostop cerca de una curva peligrosa, un punto negro conocido por sus numerosos accidentes mortales. La leyenda más extendida cuenta que esta joven se llamaba Marta. Iba a casarse en Toledo, pero el día de su boda, el coche en el que viajaba con su prometido sufrió un terrible accidente en esa misma curva. Él murió en el acto, y ella, destrozada por el dolor, vaga desde entonces por esa carretera, buscando eternamente a su amor perdido. Su espíritu, anclado a ese lugar de tragedia, revive una y otra vez su último viaje. Pero esta no es la única versión. Otra historia, igualmente espeluznante, habla de una mujer que fue víctima de un crimen atroz. En esa misma carretera, fue abandonada allí, y su alma en pena busca justicia.
apareciéndose a los conductores como un recordatorio macabro de su trágico final. Su aparición no sería una petición de ayuda, sino una advertencia de que la oscuridad de la carretera esconde peligros que van más allá de lo terrenal. Algunos testigos juran haber escuchado un susurro helado dentro del coche, justo después de pasar a su lado, una voz que dice: «Ten cuidado o no pares». Para entender la magnitud de esta leyenda, hay que viajar atrás en el tiempo. Los primeros testimonios documentados datan de los años 70 y 80, una época en la que la N-401 era la principal vía de conexión y el tráfico nocturno, especialmente de camiones, era constante. Fue en las cabinas de esos camiones, en las conversaciones de bar de carretera, donde la leyenda de la chica de la curva de Toledo empezó a forjarse. Los camioneros, hombres rudos y acostumbrados a la soledad de la noche, compartían sus experiencias con una mezcla de miedo y fascinación. Hablaban de esa aparición que les helaba la sangre, de esa figura que parecía un espejismo, pero que se sentía terriblemente real. Uno de los relatos más famosos es el de un taxista llamado Ángel. Una noche de invierno, regresando a Madrid, tras dejar a un cliente en Toledo, vio a una joven haciendo autostop. Llovía a cántaros y, a pesar de la hora, decidió parar para ayudarla. La chica, que vestía de forma extraña, como de otra época, subió en silencio al asiento trasero. Ángel le preguntó a dónde iba, pero ella solo señaló hacia adelante con un dedo tembloroso. Durante varios kilómetros reinó un silencio sepulcral, solo roto por el sonido de la lluvia y los limpiaparabrisas. Ángel intentó romper el hielo, pero ella no respondía. Intrigado y un poco nervioso, la miró por el retrovisor. Su rostro era pálido como la cera, y sus ojos estaban fijos en la carretera, llenos de una tristeza insondable. De repente, al acercarse a una curva pronunciada, la chica gritó: «¡Cuidado! En esta curva me maté yo». Ángel, aterrorizado, pisó el freno bruscamente. El coche derrapó, pero logró controlarlo justo a tiempo para evitar salirse de la carretera. Cuando se giró para recriminar a la joven por el susto, el asiento trasero estaba vacío. La puerta no se había abierto, simplemente se había desvanecido. Ángel, temblando, arrancó y condujo sin mirar atrás hasta llegar a Madrid. Juró nunca más volver a pasar por esa carretera de noche. Historias como la de Ángel se cuentan por docenas. No son solo rumores, son testimonios de personas reales que aseguran haber vivido esta experiencia paranormal. Investigadores de lo paranormal han visitado la zona en numerosas ocasiones, equipados con cámaras, grabadoras de psicofonías y medidores de campo electromagnético. Y los resultados han sido, cuanto menos, inquietantes. Han grabado voces inexplicables, susurros que parecen provenir de la nada. Han captado anomalías térmicas, descensos bruscos de temperatura en puntos concretos de la carretera sin causa aparente. Incluso hay fotografías borrosas y vídeos granulados donde algunos aseguran distinguir una silueta femenina. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Los escépticos, por supuesto, tienen sus propias explicaciones. La sugestión colectiva es una de ellas. Una historia de fantasmas, repetida una y otra vez, puede calar tan hondo en el imaginario popular que la gente empieza a ver lo que espera ver. La fatiga del conductor, la monotonía de la carretera, las sombras que juegan malas pasadas. Todo ello puede contribuir a crear alucinaciones. Un reflejo en el parabrisas, un animal que cruza la carretera, la niebla. Cualquier cosa puede ser interpretada como una aparición fantasmal si tu mente ya está predispuesta a ello. Además, el fenómeno de la chica de la curva no es exclusivo de Toledo. Es un arquetipo, una leyenda urbana universal que se repite con variaciones en carreteras de todo el mundo. En cada país, en cada región, existe una historia similar de un espíritu femenino ligado a un accidente de tráfico. Esto sugiere que quizás no sea un fantasma real, sino una manifestación de nuestros miedos más primarios. El miedo a la muerte en la carretera, a la soledad de la noche y a lo desconocido que acecha en la oscuridad. Es una forma de darle rostro y narrative a la tragedia anónima que ocurre en el asfalto. Sin embargo, la cantidad y la consistencia de los testimonios de la carretera de Toledo son abrumadoras.
Demasiadas personas, sin conexión entre sí, describen la misma escena, la misma figura, la misma sensación de terror inexplicable. ¿Puede ser todo fruto de la imaginación? ¿O hay algo más? ¿Podría ser que el trauma de una muerte violenta deje una impronta energética en un lugar, una especie de eco emocional que se repite una y otra vez? Para aquellos que son más sensibles a percibirlo, la leyenda de la mujer de la carretera de Toledo es mucho más que un simple cuento de miedo para contar alrededor de una hoguera. Es un fenómeno cultural que nos habla de la memoria, del trauma y de cómo las historias de fantasmas sirven como recordatorios de la fragilidad de la vida. Nos obliga a preguntarnos qué hay más allá de nuestra comprensión, qué misterios se ocultan en los lugares que transitamos cada día sin prestarles atención. La próxima vez que conduzcas de noche por una carretera solitaria, quizás recuerdes esta historia. Y si ves una figura al borde del camino, una mujer que te pide ayuda desesperadamente, la decisión será tuya. ¿Pisarás el freno, movido por la compasión, o pisarás el acelerador, dominado por un miedo ancestral? Sea cual sea tu elección, ten cuidado, porque en la carretera de Toledo, la línea que separa la realidad de la pesadilla es tan fina como el asfalto bajo tus ruedas. Gracias por acompañarme en este viaje terrorífico. Si te ha gustado esta historia, no olvides dejar tu like, compartirla con tus amigos y, por supuesto, suscribirte al canal para no perderte ninguna de nuestras investigaciones sobre lo paranormal. Cuéntame en los comentarios si conocías esta leyenda o si has tenido alguna experiencia similar. Nos vemos en la próxima pesadilla. Conduce con cuidado. Bienvenidos a un viaje a las profundidades del miedo. Hoy no visitamos un solo lugar embrujado, sino una ciudad entera, un pueblo fantasma, abandonado a su suerte y a sus espectros. Se llama Humberstone, en el desierto más árido del mundo, el desierto de Atacama, en Chile. Alguna vez fue un próspero centro de la industria del salitre, lleno de vida, risas y sueños. Pero cuando el negocio murió, la gente se fue, dejando atrás sus casas, sus posesiones y, según dicen, sus almas. Imaginen caminar por sus calles polvorientas. El sol del desierto cae a plomo, pero un frío inexplicable te recorre la espalda. Las casas están vacías, con las puertas abiertas como bocas que gritan en silencio. El viento silba a través de las ventanas rotas, sonando como susurros de ultratumba. Este es el escenario de innumerables historias, relatos de vigilantes nocturnos, turistas y exploradores que juran haber presenciado lo imposible. Una de las leyendas más famosas es la de la guagua. Los guardias de seguridad que han pasado la noche aquí cuentan que, en la quietud absoluta del desierto, se escucha el llanto desconsolado de un bebé. El sonido parece venir del antiguo hospital del pueblo. Desesperados por encontrar al niño, recorren los pasillos en ruinas, iluminando con sus linternas cada rincón oscuro. Pero nunca encuentran nada. El llanto se mueve. A veces parece estar en la habitación de al lado, otras veces justo detrás de ellos. Es un lamento que hiela la sangre, un eco de una tragedia olvidada. Algunos dicen que es el espíritu de un bebé que murió en el hospital hace décadas, buscando eternamente el calor de su madre. Pero los niños no son los únicos que se quedaron. El Teatro de Humberstone, un edificio majestuoso que aún conserva sus butacas de madera, es otro foco de actividad paranormal. Visitantes han afirmado ver figuras sombrías sentadas en la oscuridad del auditorio, como si esperaran que comenzara una función que nunca llegará. Se han escuchado aplausos fantasmales y el sonido de un piano tocando una melodía melancólica, a pesar de que el piano del escenario está destrozado e inservible. Imagina estar solo en ese inmenso teatro, en la penumbra, y sentir que no estás solo, que docenas de ojos invisibles te observan desde los asientos vacíos. Otro relato escalofriante proviene de la antigua pulpería, el gran almacén del pueblo. Se dice que el espíritu de un antiguo administrador, un hombre severo y cruel, todavía vaga por el lugar. Los que se han atrevido a entrar de noche han sentido una presencia opresiva, como si alguien los estuviera vigilando con desaprobación. Objetos se han movido solos, estanterías han caído sin explicación y se han escuchado pasos pesados en el piso de arriba, donde estaban las oficinas.
Algunos incluso han afirmado ver una figura alta y oscura de pie detrás del mostrador, desvaneciéndose en el aire en cuanto se dan cuenta de su presencia. Pero la historia que más me impacta es la de la escuela. Las aulas vacías todavía tienen pupitres pequeños y pizarras gastadas. Por la noche, se dice que el lugar vuelve a la vida. Se han grabado psicofonías, grabaciones de audio, donde se pueden escuchar risas de niños, el murmullo de una lección y el sonido de una tiza escribiendo en la pizarra. Una pareja de exploradores urbanos contó una experiencia aterradora. Mientras filmaban dentro de un aula, una de las pequeñas sillas de madera se arrastró lentamente por el suelo, como si un niño invisible la estuviera moviendo. Salieron corriendo y nunca más volvieron. Cerca de la escuela está la piscina, ahora una enorme fosa de cemento vacía y agrietada. Aquí, la leyenda es diferente. Habla de una tristeza profunda. Se dice que al borde de la piscina, en las noches de luna llena, se puede ver la figura translúcida de una mujer joven, con la mirada perdida en el fondo vacío. La llaman la Llorona de la piscina. Cuentan que perdió a su hijo ahogado allí y su espíritu regresa una y otra vez, reviviendo el peor día de su vida. Su lamento no es un grito, es un silencio pesado, una pena tan palpable que quienes la han visto dicen sentir una opresión en el pecho, una tristeza que no es suya. Y luego está el cementerio. Como en todo pueblo fantasma, el cementerio de Humberstone es un lugar aparte. Las tumbas están descuidadas, muchas de ellas abiertas por el paso del tiempo y los saqueadores. Las cruces de madera se inclinan en ángulos imposibles. Aquí, los fenómenos son más directos. Sombras que se mueven entre las lápidas, susurros que llevan tu nombre y la sensación constante de ser seguido. Un fotógrafo que intentaba capturar la belleza desolada del lugar al atardecer. Revisó sus fotos más tarde y descubrió algo que lo dejó helado. Detrás de una de las tumbas, asomándose, había el rostro pálido y demacrado de un hombre que no estaba allí cuando tomó la foto. La expresión del rostro era de pura angustia. Lo más inquietante de Humberstone es que estas historias no son aisladas. Son docenas, cientos de testimonios acumulados a lo largo de los años. No es un solo fantasma. Es como si el sufrimiento, la alegría, la vida y la muerte de toda una comunidad hubieran quedado impregnados en las paredes, en el polvo, en el mismísimo aire del desierto. Los espectros de Humberstone no son solo apariciones, son la memoria viva de la ciudad. Son los obreros que siguen en su dura jornada, los niños que juegan en calles que ya no existen, las familias que se reúnen en casas en ruinas. ¿Te atreverías a pasar una noche en Humberstone? ¿A caminar por sus calles bajo la luz de las estrellas, escuchando solo el silbido del viento y los secretos que guarda? Piensa en ello la próxima vez que veas un lugar abandonado. Porque a veces, cuando la gente se va, algo o alguien decide quedarse. Espero que estas historias te hayan mantenido al borde de tu asiento. El mundo está lleno de lugares misteriosos y relatos que desafían nuestra comprensión. Si te ha gustado este viaje al corazón del miedo, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras próximas exploraciones de lo paranormal. Gracias por acompañarme en esta noche de terror. Hasta la próxima. ¿Alguna vez han sentido esa extraña sensación de que no están solos en una habitación vacía? Hoy no vamos a contar una historia de terror cualquiera. Vamos a explorar un lugar real, una casa con una historia tan oscura y misteriosa que muchos la consideran maldita. Pero la pregunta del millón es, ¿son solo cuentos? ¿O hay algo verdaderamente siniestro acechando en sus paredes? Al final, quiero que ustedes sean el jurado. Nuestra historia nos lleva a una vieja casona de estilo victoriano, abandonada en las afueras de un pequeño pueblo olvidado. Se la conoce como la Mansión Blackwood, construida a finales del siglo XIX por un acaudalado industrial. La casa fue en su día el epítome del lujo y la elegancia. Fiestas deslumbrantes, jardines impecables. Era el sueño de cualquiera, pero los sueños, a veces,
se convierten en pesadillas. La tragedia golpeó por primera vez a la familia Blackwood. El patriarca, a pesar de su fortuna, se vio envuelto en negocios turbios que lo llevaron a la ruina. La leyenda local dice que, desesperado y humillado, una noche reunió a su familia en el gran salón y, bueno, lo que pasó después es demasiado terrible para detallarlo. Lo cierto es que la familia desapareció de la faz de la tierra. Oficialmente, huyeron de sus deudores, pero los rumores siempre han susurrado un final mucho más sangriento dentro de esos muros. Desde entonces, la casa ha pasado por muchos dueños, pero ninguno ha logrado quedarse mucho tiempo. Una familia en los años 20 intentó renovarla. Reportaron oír susurros por los pasillos, puertas que se abrían y cerraban solas, y la sensación constante de ser observados. Una noche, salieron huyendo con lo puesto, afirmando haber visto la figura de una mujer en el espejo del dormitorio principal, una mujer que no era la esposa. Luego, en los años 50, un grupo de jóvenes universitarios decidió pasar una noche allí como parte de una apuesta de valor. Según el único que quiso hablar del tema años después, lo que empezó como una broma se convirtió en una noche de terror absoluto. Escucharon el llanto de un niño proveniente del ático, a pesar de que la casa estaba vacía. Vieron sombras moverse erráticamente a la luz de sus linternas. Lo peor, según él, fue un frío helado que los invadió de repente, un frío que no era natural y que parecía chuparles la energía. Nunca volvieron a hablarse después de esa noche. A lo largo de las décadas, los testimonios se acumulan. Gente que pasa por el camino de tierra, que lleva a la casa, jura haber visto luces encendidas en las ventanas superiores, a pesar de que la electricidad fue cortada hace más de 50 años. Otros hablan de una melodía de piano triste y desafinada que flota en el aire en las noches de luna llena. Los más valientes que se han atrevido a acercarse dicen que un olor a flores marchitas y a humedad impregna el ambiente, incluso a metros de distancia. Entonces, ¿qué está pasando realmente en la mansión Blackwood? Analicemos las posibilidades. Por un lado, tenemos la explicación escéptica. Podríamos estar hablando de una combinación perfecta de sugestión y fenómenos naturales. Las casas viejas crujen. Los cambios de temperatura crean corrientes de aire que pueden mover puertas. El viento que silba a través de marcos rotos puede sonar como susurros o lamentos. La mente humana es increíblemente poderosa. Si entras en un lugar esperando ver un fantasma, es muy probable que cualquier sombra o sonido extraño se convierta en la prueba que estabas buscando. Además, está el factor de la leyenda urbana. Una historia trágica, como la de los Blackwood, es el caldo de cultivo perfecto para que nazcan mitos. Cada generación añade un nuevo detalle, una nueva capa de terror, hasta que la historia original se pierde y solo queda una leyenda aterradora que se cuenta alrededor de una fogata para asustar a los amigos. Las luces en las ventanas podrían ser el reflejo de la luna o de los faros de un coche lejano. La música de piano, quizás el eco de una fiesta en algún lugar del pueblo. Todo tiene una posible explicación lógica. Pero luego está el otro lado. La explicación paranormal. ¿Y si no son solo crujidos y corrientes de aire? ¿Y si la tragedia de la familia Blackwood fue tan intensa, tan cargada de emociones, como el dolor, la ira y la desesperación, que dejó una huella energética en la casa? A esto se le llama, a veces, teoría de la impregnación o grabación en piedra. La idea es que las emociones fuertes pueden quedar grabadas en un lugar, repitiéndose como un eco a lo largo del tiempo. Esto explicaría por qué los fenómenos parecen repetirse a los llantos, la música, la figura en el espejo. No serían fantasmas inteligentes, sino un residuo psíquico. Otra teoría paranormal sugiere que si hay entidades conscientes, quizás los espíritus de la familia Blackwood, o de otras personas que sufrieron allí, están realmente atrapados, reviviendo su tragedia una y otra vez, o intentando comunicarse con los vivos. La sensación de ser observado, los susurros directos, el frío que te roba la energía, todo eso apunta a una interacción inteligente, a algo que es consciente de tu presencia y reacciona a ella. Los investigadores paranormales a menudo usan medidores de campo electromagnético y grabadoras de voz para intentar capturar evidencia
de estas entidades. Y en lugares como la mansión Blackwood, a menudo obtienen resultados, aunque su interpretación siempre es controvertida. Pensemos en los testimonios. Son consistentes a lo largo de casi un siglo. Personas de diferentes épocas, sin conexión entre sí, reportan fenómenos muy similares a las figuras, los sonidos, el frío. ¿Es posible que todos estén imaginando lo mismo o están experimentando algo real? Y aquí es donde entran ustedes. Ya han escuchado la historia, los testimonios y las posibles explicaciones, tanto las lógicas como las paranormales. ¿Qué creen ustedes? ¿Es la mansión Blackwood simplemente una vieja casa en ruinas, víctima de su propia leyenda negra y de la imaginación de la gente? ¿Son los fenómenos explicables por la ciencia, como el viento, los cambios de temperatura y la psicología humana? ¿O creen que hay algo más? ¿Que la casa está genuinamente maldita? ¿Un lugar donde el velo entre nuestro mundo y el más allá es peligrosamente delgado? ¿Son ecos del pasado, fantasmas atrapados o algo completamente diferente y más oscuro lo que habita entre esas paredes podridas? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Cuéntenme, ¿qué teoría les convence más? ¿Han tenido alguna experiencia similar? ¿Conocen alguna historia parecida? Cada comentario ayuda a construir este debate. Quizás juntos podamos desentrañar el misterio de la mansión Blackwood, o al menos compartir nuestras propias historias de lo inexplicable. No hay una respuesta correcta o incorrecta, solo perspectivas. La belleza del misterio está en el debate. ¿Maldición o coincidencia? ¿Realidad paranormal o psicología? La decisión es suya. Muchas gracias por acompañarme en este viaje a lo desconocido. Si les gustan este tipo de historias y misterios, no olviden darle a me gusta, suscribirse y activar la campanita para no perderse nuestro próximo video. Hasta la próxima, y que tengan dulces sueños, si es que